Les cuento al oído, queridos amigos, lo que todo el mundo sabe. Un excelente artículo de María Isabel Rueda hablando de la encerrona que le están haciendo al presidente Álvaro Uribe en la Corte Suprema de Justicia y de lo que le tienen preparado como comité de bienvenida para el 8 de octubre. Y el país absolutamente quieto, sin reaccionar ante estos bandidos del cartel de la toga, que son los que prevalecen en la Corte Suprema de Justicia y en las altas cortes como resultado de la maldita Constitución del año 91 que nos hizo el daño que nos hizo, volviendo absolutamente político el Poder Judicial. Teníamos el sistema de la elección de magistrados por cooptación y lo cambiamos a este, donde los magistrados vienen del Tribunal, del Consejo Superior de la Judicatura, y el Consejo Superior de la Judicatura viene de los poderes políticos. Luego, ¿de dónde vienen los magistrados y de dónde los jueces? De los poderes políticos. Los políticos, claro. Y nos quejamos de la politización de la justicia y tenemos el sistema ideal para que los políticos sean los dueños de la administración de justicia en Colombia. ¿Qué creen ustedes que lo que pretende hacer la Corte es obvio, ¿no? Es recibir la indagatoria al presidente Uribe y detenerlo inmediatamente. Sí, hay muchas voces de alarma frente a esa posibilidad de que lo detengan. Alguien me decía ayer, no creo que se atrevan. Sí. La pregunta es, que ganas no les faltan. No, están lejos. El que dice que no cree que se atrevan está bastante lejos o no conoce lo que está pasando en la misma corte. Pues es que son lo que son lo que son. Y entonces, y Bustos sigue en Canadá muerto de la risa. Y al otro, al que estaba preso en Cartagena, lo soltaron. A Ricaurte. A Ricaurte. Y entonces, de malo, no se ha vuelto a saber nada. Y tiene recusado a todo el mundo, interponiendo toda clase de recursos infames, y aquí no pasa nada. Y ahora tenemos a un cuarto. A Tarquino. A Tarquino, que fue el que le habló a la Corte Suprema de Justicia diciendo que lo de Diego Palacio había que decidirlo por unanimidad porque el tema era político y no jurídico. Y no le pasa nada, y no lo meten a la cárcel, y no meten a la cárcel a todos los que estaban allá oyendo y con su silencio otorgaron, el que calla otorga. Todos esos tipos de la Corte debían irse para la cárcel por haber aceptado semejante barbaridad. Pues vea, doctor Fernando, no nos quedamos con los anuncios en la hora de la verdad, sino que procedemos a mostrarle a los oyentes audios que deben quedar para la historia y para la memoria. Usted nos hablaba temprano del testimonio que daba un señor de apellido Ballesteros en un negocio que hizo con José Leonidas Bustos. Para ver la estatura y proceder de este sujeto, quien decidió embolsillarse una parte de la plata que este señor le pidió que le cobrara, que le recuperara. ¿Quiere escuchar parte de ese testimonio? Este es un ciudadano en contra de Leonidas Bustos. Aquí está. Ciudadano que da la cara. Y ciudadano señor. Que dice, me llamo tal y aquí estoy y saco este video para que la gente sepa quién es Leonidas Bustos. Es decir, para que sepa cómo es la Corte Suprema de Justicia. Sí, adelante. Señor, vamos. Si no, yo le creía ahí esa vaina y el firmé y todo. Lo que pasa es que después la DIAN fue la que dijo, oiga, usted no declararon 100 millones de pesos que fui allá. Ay, no sé qué más. Disculpa, sacó y no sé qué. Y deme un placito y yo le reembolso eso. Pero si no es por la DIAN, se lo roba. Denuncia contra el abogado de Leonidas Bustos Martínez, delito hurto agravado, abuso de confianza e infidelidad a los deberes profesionales y estafa. Entonces, cuando yo lo veo en el periódico, en la tele, presidente de la Corte, este tipo tan pícaro, ¿no? Y entonces uno dice, ¿cuántos otros no habrán ido así, no? Pues es Juan Ballesteros, el denunciante en contra de José Leonidas Bustos, quien, como ustedes lo escucharon, narra cómo se dio cuenta de que Leonidas Bustos lo había robado de frente. Si no es por la DIAN que le dice cuánto dinero había reportado y él dice, oiga, pero yo no tenía todo ese dinero, ¿qué pasó? La DIAN no lo dejó robar. Y usted que está hablando de Leonidas Bustos, ¿qué pasó con los cuadros valiosísimos que la gente vio que sacaban del apartamento de Leonidas Bustos
cuando empezó todo este proceso y toda esta infamia. Mire que hemos indagado bastante sobre el tema, a ver si alguien en este país nos puede decir qué ocurrió con la pinacoteca. La pinacoteca. Y nadie da razón de ella. Claro, Nadie. eso la esconden fácilmente. Afortunadamente el apartamento no lo han podido vender, ¿no? Ese quedó congelado el inmueble, me parece. Sí, pero pues la pinacoteca por ahí anda, ¿no? Sí. Entonces van 4 magistrados de la Corte Suprema de Justicia y es la misma Corte Suprema de Justicia la que quiere meter a la cárcel a Álvaro Uribe Vélez. Esa es, así es. Hombre, Ese es el por panorama. Dios. Y Hombre, por Dios, como diría el presidente Uribe. hablemos de precisamente el proceso en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. No puede quedar en el tintero una declaración de hace unos cuantos meses que entregó a los medios de comunicación a través de un video el ex paramilitar Ramiro de Jesús Henao en contra de uno de los sujetos procesales en este caso. Recuerde usted, todo arranca porque el expresidente Uribe anuncia que hay presiones indebidas por parte de algunos congresistas para que haya ex paramilitares declarando en su contra. Pasa el caso a archivarse en favor de los congresistas y termina en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Pero aquí, un ex paramilitar, Ramiro de Jesús Henao, cuenta cómo y quiénes lo han presionado para declarar en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Escuchémoslo. Pues le digo al señor Iván Cepeda que no tiene dignidad moral, que está pisoteando la verdad de las víctimas con sus pensamientos perversos. Me rectifico en la denuncia donde él vino aquí a la cárcel de Itagüí, nos hizo ofrecimientos jurídicos, administrativos y económicos en cambio de que me dejara grabar un video donde involucrara al señor Álvaro Uribe Vélez en estos hechos, en cambio de que le diera información como fechas, nombres y hechos concretos de acciones del bloque Metro para él tener esta información para él manipularla. Señor Iván Cepeda, le está aportando la impunidad a usted de esta manera, se está haciendo usted uno de los corruptos del país, porque de esta manera le está aportando a la corrupción del país y está desviando la verdad de los estrados judiciales. Está queriendo hacer montajes, el que está haciendo montajes es usted y tienen que haber pruebas porque usted vino aquí a la institución y estuvo en la dirección del centro penitenciario donde el director era el doctor Juan Camilo Vélez, lo sacaste de la dirección, le pidió el permiso y en la dirección nos reunimos. Ese día se reunió con el doctor Ernesto Báez y con Tasmania y el que coordinaba toda esta reunión era el señor Alberto Pipintá. Bueno, ¿y por qué no hay una investigación formal contra estos señores, o por lo menos en contra de este señor? No se le olvide que ya Cepeda fue eximido de toda responsabilidad. Quien denunció fue el presidente Uribe y ahora termina el presidente Uribe indagatoriado y termina el presidente Uribe perseguido a través de pruebas tan legítimas y tan transparentes como la grabación de sus conversaciones personales a propósito de grabar a otro. Increíble. Y eso lo hace el señor Barceló, que ese es otro pajarraco, ¿no? Ese es otro pajarraco que tiene pendientes muchas cuentas con la justicia colombiana. ¿Cómo irá a hacer esto cuando empiecen los juicios? Porque no ha arrancado el primero de ellos en la Corte Suprema de Justicia en contra de los mismos magistrados que hicieron parte de la Corte y que están involucrados en el famoso cartel de la toga. ¿Cómo irá a hacer eso? ¿Qué irá a suceder allí? O simplemente usted no me toque a mí y yo no lo toco a usted. No los tienen que absolver de mar, porque donde no los absuelvan, la pregunta es, van a cantar. Usted no se dio cuenta de nada, Sí, usted no se dio cuenta de nada. Por aquí llegaban los bandidos, ofrecían plata, daban plata, y ustedes no se dieron cuenta de nada. Pero por favor, es que ese es un autocabeza de proceso contra la Corte entera, la misma que quiere meter a la cárcel a Álvaro Uribe Vélez, el mejor presidente que ha tenido Colombia en 200 años. Y eso no lo podemos olvidar los colombianos y no lo vamos a dejar olvidar. De manera que ahora se trata de volver pedazos la reputación del hombre más importante de Colombia, que le ha dado la cara al país, pero pues es la ingratitud. Que no se le olvide cómo salió el libertador Simón Bolívar de Bogotá. Sí, señor. Y cómo llegó a Santa Marta, ¿no? A la casa de un ciudadano español, tratado por un médico francés y acompañado de 8 o 10 amigos, que era lo que le quedaba.
Mientras desde Venezuela, la patria bolivariana decía que mientras Bolívar estuviera en territorio nacional, Venezuela no iba a tener relaciones con Colombia. Bueno, Pues muy bien. así, lamentablemente, la historia ha tratado a los que han hecho algo por esta patria. Y, doctor Fernando, un tema respecto del que no tenemos respuesta. ¿Por qué si el gobierno ha logrado establecer, y todo indica que así es, y aquí se anunció desde hace cuánto, que Iván Santrich estaba en Cuba? ¿Hace cuánto se dijo eso? Jesús Santrich. Alias Jesús Santrich, perdón, estaba en Cuba. ¿Hace cuánto se dijo eso? ¿Y por qué el gobierno colombiano no ha elevado nota de protesta, no ha hecho absolutamente nada en contra de la isla? ¿Por qué no se ha dicho nada? No, porque no se han Porque roto para las esos- relaciones diplomáticas, por lo menos. Porque para eso se necesitan pantalones y ese es un artículo que está Está escaso. está escaso aquí en Colombia, porque con la baja producción nacional de algodón no alcanza para los pantalones. Sí, muy complicado el tema textil y los pantalones se quedan Entonces cortos. Cuba tiene a todos los bandidos del ELN allá guardados. Empezando y se por va, ahí. y se va, claro, y se va alias Jesús Santrich para Cuba. Y Colombia mantiene relaciones con Cuba. Sí, Bueno, y no pasa bueno, nada, no entonces, pasa nada, como si nada. Maravillosas entonces- relaciones entre Colombia y Cuba. Por eso, y la señora vicecanciller, la que estaba en funciones, se reúne con los del Partido Comunista de Vietnam. Y entonces la descubren y la mandan, ¿para dónde la mandaron? Ah, para un Canadá. puesto en la OCDE, me parece. No, en el Canadá. Bueno, En el Canadá está ella. en el Canadá. Y entonces las cosas siguen y eligen de vicecanciller a otro enemigo del presidente Uribe. No, esto es la danza. A alguien que venía La del danza. gobierno Santos y que estuvo en la Fiscalía eso. General de la Nación. Y Y bueno, la única sindicación que se le puede hacer al presidente Uribe es que es el gran elector de Iván Duque. Iván Duque no hubiera sacado un voto en ninguna parte, en ninguna hora. El presidente Uribe dijo, no, hay que votar por él. Él es el hombre ideal para esto. Pues, entonces votamos por él y ahí están los resultados. Sí, a propósito de nombramientos, mire, otra petrista llegó a reforzar el equipo de asesores del presidente Duque en Presidencia de la República. Me refiero a Ilsa Carlota Almésiga, una persona que estuvo a favor del sí en el plebiscito, es admiradora de Ángela María Robledo, de Claudia López, de Gina Parodi, de Cecilia Álvarez. Trabajó en la administración de Gustavo Petro en la Bogotá Humana, era directora de gestión del conocimiento en la Secretaría Distrital de la Mujer bajo la administración Petro, y ahora pues está de asesora en Presidencia de la República. Hay que ver con quién es que está gobernando el presidente Iván Duque. Hágame el favor. Bueno, muy bien. Entonces, tenemos muchas otras cosas que contarles a ustedes. ¿Cómo es el debate de las FARC al gobierno por el desmonte del paramilitarismo? pues doctor Fernando, en los próximos días estará citado el ministro de la Defensa, el fiscal general de la Nación y otros varios altos representantes del gobierno colombiano, del presidente Iván Duque, al Congreso de la República, exactamente al Senado, donde Carlos Antonio Lozada, quien es conocido con el alias de Tornillo, citó a un debate de control político al Estado, al gobierno colombiano, porque no ha habido avances en el tema del desmonte del paramilitarismo y la investigación de la creación de nuevos grupos paramilitares. Muy bien. Álvaro Leiva diciendo que llega la hora de la verdad a Colombia. Porque Macaco, Carlos Mario Jiménez, quiere entrar al sistema de la JEP. Allá acompañado con el doctor Leiva, que es otro de los dueños de la JEP. Y uno se pregunta por qué los paramilitares ahora están ensañados contra el presidente Uribe. ¿Por qué? Pues como que ¿por qué? Porque los presidente Uribe extraditó. los metió a la cárcel. Sí. Los metió a la cárcel y después los extraditó. Entonces, pues imagínese usted, si no quieren declarar en contra suya. ¿Cómo le parece? Y mientras tanto, hablando de temas de FARC, doctor Fernando, este fin de semana se registró un hecho
que debe llamar mucho la atención en zona rural del municipio de Convención, en zona del Catatumbo. Pues allá, alias Rubén Zamora, quien hace campaña por el partido FARC a la Asamblea del Departamento de Norte de Santander, fue interceptado por miembros de las mismas FARC que se encuentran en el monte. Lo tuvieron secuestrado durante algunas horas y le prohibieron seguir haciendo política. Este señor es conocido como Emiro del Carmen Rapero, fue comandante del Frente 33 de las FARC y amenazado por la misma guerrilla de las FARC en la zona. Y cuando leo este tipo de cosas y las veo, recuerdo perfectamente lo que tantas veces se ha dicho en la memoria del país respecto de lo que ocurrió con la Unión Patriótica. ¿Quiénes fueron los grandes verdugos de la Unión Patriótica? Pues las mismas FARC, Los ¿no? de las FARC. Sí, claro. Los de las FARC. Pero Y vea eso que sí aquí no se tenga repite, ninguna- y esta vez en contra de Claro. este señor que es aspirante a la Asamblea Departamental. Muy bien, muy bien. Entonces, le quiero contar también que Gloria Cortés, actual directora de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscal, UGPP, llega a la presidencia de Fidu Previsora, tras 9 meses sin nombramiento oficial en la entidad. Ahí le cuento. UGPP, menciona usted UGPP, eso es el terror de muchos empresarios en este país. Con los dientes le van cayendo a todo el mundo, van revisando el tema de los aportes parafiscales y bueno, eso han actuado de manera bastante eficiente en los últimos años desde la UGPP. Bueno, y que renunció el subdirector sectorial de Planeación Nacional, Rafael Puyana. Recuerden que Gloria Alonso salió y que fue elegido director de Planeación el actual viceministro de Hacienda. Y Gloria Alonso que va para una embajada, ¿no? Sí, ante la OCDE. Sí, ella es la que va ante la ONU. Sí, señor. Ante la OCDE y al sí, viceministro que pasa planeación le están cayendo por un problemita en la hoja de vida, me parece. He leído por ahí. Bueno, ahora el Tuerto Gil. ¿Saben quién es el Tuerto Gil, no es cierto? Pero claro, Y dice que firmó un preacuerdo con la Fiscalía en el que aceptará los cargos imputados en su contra. El Tuerto Gil. Tuerto Gil que deberá Entonces, explicar muy bien cómo era su trabajo de intermediación entre el Santrich, los amigos de Santrich, y la Justicia Especial para la Paz, la JEP, porque recordemos que él es capturado en el momento en que se encuentra con el fiscal Bermeo, que es fiscal de la Justicia Especial para la Paz, y recibían dinero a cambio de ayudar o a interceder en el proceso para evitar la extradición de alias Jesús Santrich, que aunque se descubrió toda la trama, terminó siendo, o sea, si hubieran pagado la platica también se hubiera perdido, porque no era necesario. Vea usted, Santrich no necesitaba que lo ayudaran a evitar su extradición, porque, o de pronto sí la necesitó. pues, yo estoy queriendo pensar bien, ¿no? Y la platica llegó, bueno, pero piense bien y verá que no acertará. Eh, le quiero dar otra buena noticia de la que no nos habló el viceministro, tal vez porque no tuvo tiempo. La ANI logró la unión del puente Guaitara, obra del proyecto 4G Rumichaca-Pasto. Y nosotros tenemos una pastucita aquí al lado y tampoco nos pudo decir nada sobre el particular. De modo que, Regaño pues, recibido. Toda la no, razón. no, simplemente pues, Sí, no, yo incluso le quería preguntar al viceministro qué pasó con eso, porque la verdad es que nosotros llevamos 16 años de retraso, más de 16 años de retraso en esta vía, entonces la verdad, pues sí tengo que decir que este gobierno ha hecho grandes avances en este tema, doctor Fernando. bueno. ¿Se acuerda quién es Juan Carlos Galindo? Claro, el registrador, nada más y nada menos. El registrador. Hemos denunciado a 36 funcionarios por red de corrupción. Juan Carlos Galindo. Sí, parece que hay toda una trama de expedición de cédulas, de pasaportes, sobre todo a ciudadanos venezolanos, y la registraduría está muy pendiente de eso, las autoridades, la fiscalía e incluso el gobierno de los Estados Unidos está muy pendiente de lo que ocurre allí porque es de preocupación regional. Y le quiero contar un chisme, que la próxima reunión del G10 en el 2020, es decir, dentro del año entrante, será en los Estados Unidos y que Trump lo quiere organizar en su hotel y club de golf en la Florida. Claro, en el Mar a Lago. Bueno,
para invitar además a sus amigos, porque como ya Macron dijo que el grupo, el G7, es de los 7 más de los que le dé la gana invitar el anfitrión. Al país Y anfitrión, por eso claro. invitó al canciller de Irán. Entonces, Trump ni corto ni perezoso traerá también a su corte, ¿no? Bueno, pues Bueno. sí, ya se saltaron ese protocolo y ahora como Macron lo hizo, pues Trump también lo va a realizar. Bueno, entonces allá en el G7 se está discutiendo si invitan a Rusia para que quede no G7 sino G8. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia dice, Rusia no pretende proponer su regreso al grupo de los 8. ¿Se acuerdan del cuento de las uvas y de la De zorra? las zorras, sí, claro. Están muy verdes para bajarlas. Están muy verdes, ¿para qué? ¿Para qué doy más altos? Entonces Rusia ya no quiere entrar al grupo de los 8. Pues Bueno, eso queridos en el amigos. panorama internacional que está bastante movido a propósito de ese G7. Bueno, también a la cumbre, ¿cómo a le la parece? cumbre también asistió Sánchez, ¿no? El presidente de España. Pues Holanda y España son invitados permanentes en la asamblea y también asistió Sánchez. Macron también lo recibió. Sánchez llegó con su esposa y bueno, también ahorita en octubre, pues en septiembre y en octubre se define todo lo que va a pasar también en España, luego pues de todo lo que ha sucedido con Pedro Sánchez y no pudo llegar a su negociación. Y la crisis diplomática entre Brasil y Francia sigue cogiendo color. Ahora Bolsonaro se burla a través de Twitter de la esposa de Macron y esto, mejor dicho, No, pero ya eso, que ya pase un ámbito pues tan esto personal y llega que a se un metan nivel con la señora si no estoy de bastante acuerdo. complicado. Recuerden Bueno. ustedes que la semana pasada Macron amenazó con no respaldar el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Mercosur firmado recientemente. Y no es frecuente, pero quiero declararme en perfecto acuerdo con lo que dice la revista Semana en uno de sus confidenciales. El debate sobre la cadena perpetua para violadores de menores es una bandera electoral rentable, pero es una pérdida de tiempo. ¿Por qué? Yo no sé si sea rentable electoralmente. Creo que no, pero que es una pérdida de tiempo, es una pérdida de tiempo. Absolutamente. Lo es, y por eso el debate en estos momentos en el Congreso de la República, en la Comisión de Cámara de Representantes, Comisión Primera, está bastante complejo, pues la mitad creen que esto se está prestando para hacer política por todo el país, anunciando una cadena perpetua, mientras hay otro grande sector que dice no vale la pena seguir con esto. Pero ahí está la situación. Creemos, doctor Fernando, que esta semana se destraba y es muy probable que arranque, que pase a segundo debate este acto legislativo en la plenaria de la Cámara de Representantes, porque lo que propone inclusive Margarita María Restrepo del Centro Democrático, quien es muy cercana al presidente Iván Duque, es lo contrario de lo que quiere el presidente Iván Duque. Ella dice no a la cadena perpetua, hagan valer lo que existe como norma, y propuso hagan el debate, si quieren ustedes, tramítenlo después del 27 de octubre. Pero pues la verdad es que si alguien pretende pasar un acto legislativo de octubre a diciembre, sería imposible tramitar los primeros 4 debates. Bueno, en todo caso eso no sirve para nada. ¿Qué hay que hacer con esos corruptos, con esos bandidos? Meterlos a la cárcel 50 o 60 años, pero meterlos de verdad. Pero tenemos impunidad del 95% y estamos hablando de cadena perpetua para tener el 95% de impunidad en la cadena perpetua. En fin, Bueno, sí, sí. son cositas que les contamos a ustedes al oído, porque nos vamos a hablar con un invitado muy especial, con el doctor Jorge Iván Álvarez, candidato a la alcaldía de Caldas, Antioquia. Recuerden que está el departamento de Caldas, pero el municipio de Caldas en las vecindades de Medellín, ¿no? Eso es Caldas, Antioquia, por el Centro Democrático. Jorge Iván Álvarez estará con nosotros en un minuto. Y les hablábamos Al oído.